Pablo Conchaschetti, ahora nada más y nada menos que con nuestro economista Pablo Garrocha, que nos va a informar no solo de todo lo que pasó esta semana, sino además estuvieron Daniel Martínez y estuvo la calle Pou en el PIT-CNT, y obviamente hay mucho para contar. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes lluviosas, ¿no? Por lo pronto, y bueno, y gris en todos sentidos. La vamos a llevar igual, ¿eh? Sí, bueno, hagamos lo necesario, de verdad. Y bueno, sí, efectivamente, esta semana fue una semana intensa desde el punto de vista de lo que sería la campaña electoral o las actividades de cara a las elecciones de octubre, porque efectivamente en el local del PIT-CNT, un día tras otro, tuvimos la visita del candidato por el Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez, y al día siguiente el de doctor Luis Alberto me sale, será que Luis la calle Pou, el día de ayer, que generó con parte de sus equipos. En el caso de Daniel Martínez solamente participó el economista Fernando Isabela para intentar responder la serie de preguntas que el PIT-CNT les acercó a cada uno de los candidatos, y con la presencia también del doctor Hugo Barreto para abordar los temas vinculados al sistema de relaciones laborales, sobre todo en el marco de esto de tanto que se habla sobre la pertinencia o alcance de los consejos de salario a partir de la nueva administración. Pero en el caso de la visita de la calle Pou, vino con, diría, prácticamente todo su equipo de asesores, al menos trajo 8 asesores. ¿Fue a su cena? Fue a su cena, ¿fue? ¿Les pidió por favor? Yo te digo que fue primero que en el caso de la calle Pou fue muy largo, muy tedioso, porque fueron prácticamente 3 horas entre su intervención y la de cada uno de sus asesores. ¿No? En 3 horas, ¿les contó las 300 veces de urgente consideración? No, de hecho, trató fue a responder las 20 preguntas que se le había formulado, pero cada uno de sus asesores optó por tener esas breves introducciones, comentarios previos a las respuestas. Y se hizo realmente largo, al punto tal que Azucena Arbeleche tuvo 2 intervenciones, lo cual fue hasta curioso, un poco sorpresivo, porque uno pensaría que todos habían ordenado las preguntas de manera de las económicas las respondiera, pero tuvo 2 instancias, además con un episodio un poco raro donde la calle Pou la interrumpió y al menos en mi visión creo que no le gustó para nada ese corte. Pero sí fue absolutamente larguísimo, y obviamente donde obviamente mencionó la existencia, pero no sabemos qué es lo que dice. Así que y eso fueron las presencias. Pero sí, a los UDA sí sirvió para tener un panorama, y además en este caso en particular para contrastar la propuesta de un poco del gobierno. Uh-huh. Y de lo que sería el candidato con más chances de la oposición, en términos, sobre todo en 2 temas que para la central sindical son claves. Uno desde el punto de vista del mercado de trabajo, por lo tanto de la economía, las perspectivas económicas, y el otro fundamentalmente tenía que ver con el sistema de relaciones laborales, y en particular la vigencia de los consejos de salario, que un poco la convocatoria centraba esos temas. Y yo creo que sí, que en el caso de la propuesta del Frente Amplio, que en cada una de las instancias donde tiene ocasión o oportunidad el Frente Amplio de colocarlas, habla de la necesidad de la transformación de la matriz productiva. Yo creo que hay un elemento novedoso, o por lo menos explícitamente novedoso, es el de avanzar en una lógica de transformación de la matriz productiva, pero en clave de sustentabilidad también ambiental. Y yo creo que es bien interesante, porque es verdad que desde OPP se viene trabajando desde hace mucho en esa agencia prospectiva, ¿no?, de que piensa el Uruguay 2030, 2050,
y donde además de esa transformación necesaria, ¿no?, la típica que cada uno de nosotros suele marcar, la importancia que tiene para un país pequeño como el nuestro y que produce tantos alimentos, la necesidad también de ir incorporando cada vez mayor valor agregado a lo que hace, e incluso en los bienes de origen primario. Entonces ahí se acercaba esa dimensión, bueno, de ir avanzando en esa línea, de ir incorporando más conocimiento, más tecnología, más sofisticación a todo ese proceso, que insisto, se viene haciendo, pero estuvo muy interesante cómo se dieron algunos pantallazos acerca de lo que podrían ser áreas o sectores en las que se está trabajando y que por ahí no se conoce mucho. Y bueno, y por supuesto tengo que mencionarlo porque creo que fue una clase magistral por parte del doctor Hugo Barreto, el catedrático de la Facultad de Derecho, de justamente la cátedra de Derecho Laboral, que la presentación, o por donde esa suerte de respuesta, pero con una capacidad didáctica que está más allá, la verdad, al que nos tiene acostumbrados aquellos que hemos tenido más de una ocasión de escucharlo, vinculado a lo que se ha logrado en materia de relaciones laborales desde que el Frente Amplio asumió. Se atrevió a llamarlo revolucionario en ese sentido, porque es lo que sentimos también nosotros a partir del 2005, cuando se empiezan a sancionar una y otra vez leyes de protección al trabajador, que ha permitido esa multiplicación no solamente de los afiliados a la central, sino ese crecimiento del salario en términos reales de manera sostenida del 2005 a la fecha. Porque es cierto que la llegada de un gobierno de izquierda, con la sensibilidad propia que tienen que tener los gobiernos de izquierda acerca de las demandas de las mayorías populares, de las organizaciones sociales, ese es un componente, pero no es un componente menor, que todo eso es posible porque se reinstalaron los consejos salarios, se sancionaron la ley de libertad sindical y de negociación colectiva, instrumentos que, se apoderó el movimiento sindical y que ha permitido avanzar y mucho, no solamente en materia salarial, sino también en condiciones de salario. Pero un elemento que Hugo Barreto incorporó y trajo a la mesa no era solamente que a partir de los consejos de salario y de las leyes de negociación colectiva se lograron mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el salario en términos reales, incorporar cláusulas de género o incluso distintas perspectivas del mundo del trabajo, sino que hay un elemento que él dice que no es cuantitativo, sino que es cualitativo y que todos deberíamos tener mucho en cuenta, que tiene que ver con la profundización de la cultura democrática, porque son esos espacios tripartitos de diálogo social donde empleadores, trabajadores, el propio gobierno, a través de sus representantes, se sientan en la mesa a discutir no solamente estos elementos, sino construir democracia, porque eso es construir también democracia. Entonces insistí muchísimo que ese otro plano habría que valorarlo, porque hay un aprendizaje también, una consolidación de un proceso que hay que seguir profundizando. Y esto se choca de frente, por tanto están las antípodas de las propuestas que colocan los principales candidatos de oposición, ¿no? Tanto, y se refirió incluso a eso, Barreto, si uno lee las propuestas en materia de regulación laboral que colocan los partidos de oposición, el Partido Colorado, el Partido Nacional, se encargó de ser bien preciso en eso, chocan de frente, porque además limitan los cometidos del propio Consejo de Salario, creado por allá por el año 43, lo limita. En el caso del Partido Nacional se concentró fuertemente en que van a hacer las modificaciones necesarias para levantar la queja, y Hugo Barreto estuvo muy acertado en señalar que varias veces fueron denunciados tanto los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional, muchísimas más de las que se hacen referencia hoy, y que quedaron un poco en el olvido y que tenían que ver con cosas muchísimo más relevantes, como las convocatorias justamente a los espacios de negociación o los mecanismos vinculados a la fijación de salarios mínimos, o sea, cosas que realmente hacían al avance de la negociación inexistente. Entonces sí, efectivamente, ahí tenemos un punto, una diferencia enorme
en lo que cada uno de los partidos de oposición están señalando qué hacer con la negociación colectiva, con los consejos de salario, que en principio queda claro que es limitarlos. Para eso proponen reformas, modificaciones en la ley, entre otras cosas para hacerse eco de los planteos de las cámaras empresariales, que fueron las que colocaron esta queja en el marco de la OIT, y bueno, y obviamente insisten fuertemente con la necesidad de elevar el decreto que habilita que entiende que las ocupaciones son una modalidad de lucha, y por lo tanto ellos están totalmente en contra porque entienden que se vulnera el derecho individual y el derecho de la propiedad privada. Y es ahí también donde hay una fuerte contradicción con los planteos nuestros, cuando entendemos que el derecho colectivo, de hecho, es cada vez que hay una ocupación, en realidad es porque el que vulnera el derecho del trabajador es justamente el empleador, cuando lo deja sin trabajo, cuando le arrebata su salario o le quita esas condiciones en función de una medida que entiende individual. Entonces, creo que ahí hay una discusión central que quizá la gente lo debería en algún momento analizar sobre el valor que tiene el derecho colectivo al trabajo o el derecho a la propiedad privada, y qué es lo que se termina haciendo y qué es lo que ha sucedido a lo largo de las décadas y en el mundo entero cuando prevalecen este tipo de derechos de la propiedad privada, sobre el derecho al trabajo. Entonces, creo que ahí es indiscutible, creo que vale la pena. Yo estoy, de hecho, tomando el trabajo de hacerme esa filmación, editar la filmación que corresponde vinculada a Hugo Barreto y distribuirla, porque más allá está bueno eso. Que no solamente es una propuesta que coloca el equipo o el asesor, en este caso liderado por Hugo Barreto del Frente Amplio, sino porque es muy sentido para el movimiento sindical, para los trabajadores, que somos la enorme mayoría de este país. Entonces yo creo que vale la pena tener esa clase. Ojalá se lograra viralizar y que todos tomaran conciencia de lo que desde ese punto de vista también está en juego. Y desde el punto de vista económico, bueno, ya sabemos que no hay propuestas, no hemos escuchado propuestas por el lado de la oposición, hemos escuchado sí críticas, fue lo que hubo mucho, la necesidad de reducir el déficit, la necesidad de que recortar el déficit porque genera endeudamiento, hay que hacerlo por la vía del recorte de gastos, de la reducción seguramente de un gran número de funcionarios públicos. Yo creo que incluso en la presentación que hace el Partido Nacional, creo que esas hace que las contradicciones se profundicen, porque no quedaba claro por un lado cuando estaban señalando alguna serie de elementos necesarios, sobre todo cuando entendían en materia educativa, como que hay situaciones donde se habría que tener que ampliar, ¿no? Porque hablaban de que hay tasa negativa, obviamente, en algunas instituciones de educación terciaria, sobre todo vinculadas al área de la informática. Entonces habría que ampliar los cupos, lo cual podríamos estar de acuerdo, pero ampliar los cupos implicaría más estudiantes, por lo tanto implicaría mayor personal docente. De hecho, se dijeron que se iban a necesitar más docentes en ese tipo de instituciones. Pero yo me pregunto, ¿cómo entonces se compadece una propuesta que habla de reducir una plantilla, además nada más y nada menos en el orden de 20% de las vacantes, cuando se producen, estamos hablando que se producen 27.000, o el año pasado se producen 27.000, y donde vuelven a insistir que sin afectar las áreas de la salud, la educación y la seguridad. De hecho, en este caso se habla de incrementar los funcionarios docentes, cuando estos solos, cuando estamos hablando que todos estos ya explicarían el 83% de las vacantes. O sea que nos queda un margen muy chico que primero le alcanzaría a la cifra de las que ellos se refieren, y que no sé en qué áreas se estarían comprometiendo, porque por supuesto no hicieron ninguna mención a por dónde se producirían. Entonces uno se vuelve a encontrar contradicciones. Lo que sí queda de manera contundente es que la reducción del déficit viene por el lado del recorte de gasto. Insisten fuertemente en que no hay posibilidad de aumentar los impuestos, por lo tanto es por ahí el camino. Entonces, bueno, nos quedamos en algunas situaciones con
más discurso que propuesta concreta. Lo que sí, hubo una pregunta sobre el final, en el set de preguntas que el PIT-CNT colocó, vinculado justamente a la educación, que contestó Pablo da Silveira, vinculado a que, bueno, incluso con una referencia que le hubiera gustado que hubiera otro tipo de preguntas que tocaran el corazón de los temas educativos, pero bueno, la intención de las preguntas eran ir a esos lugares donde hay cierta sensibilidad o particular sensibilidad, y los sindicatos de la enseñanza y la educación están muy preocupados por esta diferenciación que se hace entre el sector público y el sector privado en materia de exoneraciones, esto de la ley del mecenazgo, bueno, y algunos aspectos que hacen que, bueno, que al final del día se termine transfiriendo más recursos a los estudiantes de estas instituciones que la educación pública. Entonces es un planteo muy sensible, y bueno, y más allá de una introducción que hizo Pablo Silveira sobre el hecho de cómo nació y cómo fue desvirtuada en el tiempo, bueno, lo que sí fue contestada, que eso no me parece un tema menor cuando se formulan preguntas, en el sentido de que ellos están de acuerdo con este mecanismo, con este instrumento de las exoneraciones tributarias, al punto que entiende que, bueno, que posiblemente se deba avanzar por esta línea. Bueno, lo que sí hizo matizar un poco, relativizar esto, de asegurarse que el uso que se le dé a este instrumento de exoneraciones tributarias entre instituciones sea correcto, sea efectivo. Pero bueno, ese también es un elemento que yo creo que en algún momento los sindicatos de la educación van a tener en cuenta. Ya los están tomando en cuenta. Yo hablé con José Olivera hoy temprano y bueno, hay verdadera preocupación, ¿eh? Y sí, porque estamos hablando, por más que ellos entiendan que no son tantos los millones, ¿no?, en términos relativos, ¿no?, que hay una enseñanza pública con el peso que tienen, son muy significativos porque además se concentran en pocas instituciones, y además con un criterio que nosotros le hemos señalado más de una ocasión. El problema no pasa porque existan instituciones privadas que, bueno, por más que se les transfieran fondos públicos, que puedan desarrollar la tarea de la formación, porque obviamente hay que expandir la formación, por más que consideremos que debe ser eminentemente pública, bueno, para no estar sometida a las leyes del mercado y demás, que obviamente siempre insistimos en, sino que no sirven como elementos de comparación cuando tienen un criterio de selección de sus estudiantes, que es un lujo que no se puede dar la educación pública. Entonces nos parece también mezquino cuando se hacen las comparaciones vinculadas a la tasa de egreso, ¿no?, o a la deserción, o a los niveles, creyendo que lo que explica es los niveles educativos es la propuesta pedagógica de esos establecimientos, cuando ya sabemos que lo que explica los resultados educativos son las desigualdades de origen. Por algo se producen las mayores tasas de deserción justamente en estos contextos, y donde los resultados también, fundamentalmente, los malos resultados lamentablemente se explican en estos contextos, lo que evidencia que el problema no está dentro del sistema educativo, sino que lo trasciende y que requiere políticas transversales que incluyen, por supuesto, la labor que realiza el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, por supuesto que el Ministerio de Educación. O sea, son varios los organismos. Por eso me parece muy bien también esta mirada que intenta colocar Isabela, sobre todo, que hay que pensar el próximo presupuesto ni siquiera por ministerio, ni siquiera por inciso, ni siquiera por programa dentro de una unidad ejecutora o un inciso, sino por área programática. Y un área programática puede incluir y vincular más de un ministerio, más de un organismo, y eso creo que es una mirada bien interesante porque es una mirada integrada. Entonces, de donde se miran los proyectos, y además tuvimos la oportunidad, quienes estuvimos presentes en ambos, de contrastar uno con otro fuertemente, tanto en materia económica como en materia de relaciones laborales. Creo que sí, que contrastan fuertemente, y bueno, creo que para los trabajadores, yo que sé, se encargó de decirlo sobre el final de su interlocución la carne Pogo. Bueno, no creo que me haya llevado un voto de aquí, pero bueno, había que decirlo, no vine a quedar bien, eso también lo mencionó,
bueno, y expusieron lo que tenían que exponer cada uno de sus asesores, bueno, que lamentablemente en el día de hoy están censurados todos, ¿no? Están todos censurados. Viste que yo te dije que quería hacer debates con los técnicos y que ya me había pasado la lección anterior, que el Partido Nacional había retirado a sus técnicos de los medios. Se repite nuevamente. Es tremendo, es terrible, es terrible. Primero porque uno lo que necesita, y sobre todo cuando se acortan los días, es la información necesaria, que salgan y que digan lo que van a hacer. No sé, habrán dicho algo que no le gustó a la calle Paul, la verdad que no me logro explicar. Bueno, lo de Azucena con la calificadora que dio fue fuerte. Es cierto que a su favor tengo que decir que el asesor de agropecuaria también ha dicho cosas fuertes. Sí, incluso ayer era muy curioso, resultó hasta en un momento medio cómico para algunos, que en un momento que sube a hablar y empieza a decir un montón de cosas, parecería que estaba en muchos momentos hablando de lo que ya estaba haciendo el Frente Amplio y lo que el día anterior había propuesto o había señalado Isabela que había que hacer, sobre todo vinculado a ese agro sustentable con mayor contenido tecnológico. ¿Estamos hablando de Bula? Sí, entonces claro, entonces pasó como que uno tras otro, pero sí, me sorprendió muchísimo la noticia hoy. Bueno, obviamente las redes hicieron eco. No, a mí no me sorprendió porque ya lo viví por segunda vez. Claro, pero por eso, a ti no te sorprende, o te puede haber sorprendido la primera vez, pero uno diría, bueno, no vas a hacer lo mismo. Esto ya quedó demostrado de que... Y además te conté... Cuando pedí los técnicos de Talvi, me dijeron que los técnicos no hablaban para los medios. Es verdad, también es cierto, totalmente cierto, es verdad, es así. Por eso es insólito, y bueno, por eso creo que se está viralizando, por lo menos todos están saliendo a señalarlo, que realmente no solamente que no parece que corresponda, no es oportuno, sino que esto es como que va en sentido opuesto a los procesos de democratización de los que estamos hablando. Bueno, acá todos los días sacamos un técnico o un vocero de un equipo de Daniel Martínez. No, por supuesto, no tengo duda. De hecho, cada uno en las redes, estuve viendo mucho en Twitter, permanentemente, no solamente siempre están a discusión, sino que además están pululando por los distintos comités o donde son convocados. Profundizando los temas, claro, respondiendo preguntas. Exactamente, yo creo que es el camino. La gente, la población, el ciudadano que necesita votar informado, que bueno, necesita que le respondan cada uno de los partidos, y sobre todo cuando queda claro que el propio candidato muchas veces no está en condición de responder, que tiene que apelar a sus asesores como corresponde, porque se supone que uno tiene que instalar equipos de trabajo donde hay personas que se especializan en un área, otras en otra. Creo que ese es el camino que había que transitar. Pensé que todos los candidatos, los que tenían más chance para estas elecciones, colocaron, diseñaron, armaron equipos, armaron supuestamente una propuesta, un plan de gobierno que fue trabajado en equipo. Entonces, ¿cómo no van a poder estar quienes redactaron, trabajaron años, como muchas veces se jactan, sobre un plan de gobierno, no puedan salir a responder la pregunta de la población, de la gente, o debatir con otros técnicos sobre el futuro del país, que se la gente? Imagino, Pablito, y te voy dejando porque quiero hablar un ratito con Teresa Herrera sobre lo que pasó hoy. Sí, claro. Imagino que las encuestas de los últimos días pusieron muy nerviosos a todo el mundo. Entonces, que Manini esté en un tercer lugar, que Talvi esté en un cuarto, no saber con quién vas a negociar, cuáles son las condiciones que te va a poner, si lo que estás diciendo es bueno o es malo para el que después te tiene que apoyar, sabiendo los caracteres de Talvi y de Manini, debe estar muy jorobado. Sí, yo creo que una vez que se defina quiénes, si hay balotaje, yo creo que va a ser, desde el punto de vista, hoy lo hablaba, ¿no?, de la política, si se quiere, ¿no?, de los cientistas sociales, un gran tema de discusión, ¿no?, porque no solamente es de estas fragmentaciones de algunos sectores, algunos que salen pensando de que iban a apoyar o no, a señalar que no van a apoyar, no van a acompañar. Está claro que lo de Vanini es un fenómeno
bueno, que se ha instalado y que requiere un análisis profundo. Eso es lo que genera también estas apariciones del Partido Colorado, del Partido Nacional, a veces en el último tiempo muy desacertadas, esto de Arbeleche vinculado a las calificadoras, que luego sale a respaldar después la calle Poi, y que ella misma se encarga después de desacreditarlo con una aclaración que no termina de ser aclarada, termina teniendo repercusiones sobre alguna persona, algún votante más. Parece que no, lo persistente del tiempo, parecería que es que el frente se mantiene persistentemente en el último tramo, como históricamente ha pasado, ahora ascendiendo, y en buena medida creo que es porque hay algún electorado, tiendo ya a pensar, de que defiende esa seriedad, esa robustez en los planteos, coherencia, y bueno, y empieza a darse cuenta, ¿no?, de que del otro lado lo que encuentran es muchas contradicciones. Ojalá esto sirva para eso, ¿no?, para que la gente pueda sacar conclusiones. Pero nos va a quedar un escenario político muy complejo, muy complejo si se confirman estas proyecciones o estas estimaciones, estas encuestas. Por lo tanto hay que también pensar en eso, pensar no solamente en quién va a ser el próximo presidente, sino cuáles van a ser los legisladores que de alguna manera van a tener que canalizar los intereses de la población, y es casi que no hay ninguna encuesta que aún esté dando por hecho que vamos a tener una inesperada presencia de legisladores de Cabildo Abierto. Ay, nunca me lo podría haber imaginado. Claro, nunca digas nunca en política, ¿no? Nunca jamás, y nunca te la juegues, o dejes que se la jueguen los demás por vos. Pablo, un abrazo enorme. Dale, y bueno, fuerza. Porque no sabemos dónde está la niña. Por eso, su madre no sabe dónde está la niña. Fue retirada hace 7 horas del consulado de Uruguay y no se sabe dónde está la niña. Sí, entiendo perfectamente, y por eso pongámosle un poco de fuerza a ver qué más podemos seguir nosotros haciendo desde acá. Sé que me comprendes, porque sé cuánto amas a la tuya, que es chiquita como ella. Arriba y ánimo a toda la gente. Muchísimas gracias.